Hola, soy Aldo. Seguramente muchos de ustedes se consideran civilizados, aunque puede haber alguno que se considera una patata sin corazón. Pero el concepto de civilizado y civilización es mucho más complejo de lo que puedas estar pensando. ¿Cuándo empezó la civilización? Como diría mi amigo Jack, vamos por partes. Los Homo sapiens sapiens o los seres humanos modernos hemos existido por casi 200.000 años. Pero nos pasamos la mayor parte de nuestra vida moviéndonos de un lugar a otro, buscando comida, construyendo refugios y protegiéndonos de animales salvajes. Hace aproximadamente 10.000 años las cosas comenzaron a cambiar, lentamente. Por primera vez los humanos comenzaron a establecerse en un solo lugar. Comenzaron a cultivar su propia comida y a construir hogares permanentes. La gente comenzó a usar metales como el cobre y el bronce en lugar de piedras para hacer herramientas y las primeras aldeas se formaron. El hecho de que aparecieran las primeras construcciones hechas por humanos agrupadas en un determinado lugar no convertía a esas agrupaciones en una civilización. La civilización tiene otros factores que la califican como tal. Muchos autores concuerdan en que el momento en que apareció la civilización fue hace aproximadamente 5.500 años en Mesopotamia, el cual es el moderno Irak. Aunque hubo pequeños desarrollos notables antes de eso, como el caso de Catalhoyuk, cuyo desarrollo fue hace aproximadamente 9.500 años y que fue descubierta en la actual Turquía. ¿Qué es Catalhoyuk? Por las fotos podría decir que se trata claramente de una ciudad y así fue como se pensó en un inicio. Incluso se llegó a pensar que era la ciudad más antigua del mundo. Sin embargo, se describe más correctamente como una gran aldea en lugar de una verdadera ciudad o civilización. La comunidad parece haber consistido enteramente en viviendas domésticas con áreas abiertas para arrojar basura. Cada casa usualmente contenía 3 habitaciones, tenía áreas de almacenamiento y su propio ídolo simbólico religioso. No había un templo común ni un centro administrativo. Existía así diferencia entre el núcleo urbano y una periferia rural agrícola, pero aparentemente no había calles. Parece ser que se movían alrededor de los techos de las casas. No hay nada que parezca edificio público, ni tampoco señales que haya habido división del trabajo, aunque algunas viviendas son más grandes que el resto y tienen pinturas murales más elaboradas. El propósito de las estructuras más grandes sigue siendo un tema de debate académico. Entonces Catalhoyuk muestra algunas de las características que normalmente asociamos con las ciudades. Pero ¿por qué no es considerada una civilización? ¿Qué hace falta a una sociedad para que pueda ser considerada una civilización? El término civilización o su significado ha tenido unas grandes variantes durante lo largo de su historia. Incluso hoy en día se usa de varias maneras. Se usa comúnmente para describir sociedades humanas con un alto nivel de desarrollo cultural y tecnológico, en oposición a lo que muchos consideran sociedades menos avanzadas. Esta definición, como pueden ver, no es muy clara y conlleva suposiciones que ya no son aceptadas por expertos en sociedades en la actualidad. Etimológicamente, la palabra civilización procede del francés civilisé, y este a su vez del latín civilis, el cual está relacionado con civis y civitas, que quiere decir ciudad, por lo que a veces se refiere a sociedades urbanas a nivel estatal, dejando de lado a los nómadas que carecen de un asentamiento permanente y aquellos que viven en asentamientos que no son considerados urbanos o no tienen una organización a nivel estatal. Un erudito influyente llamado Gordon Childe identificó una lista de atributos que distinguen una civilización de otro tipo de sociedades. Su lista fue revisada y reescrita varias veces. Lo que sigue es la versión de Charles Redman, un arqueólogo estadounidense. Estas son las que considera él las características principales para considerar a una sociedad como civilización. Primero, asentamientos urbanos, especialistas a tiempo completo no involucrados en actividades agrícolas, concentración de plusproducto, estructura de clases, organización a nivel estatal, ya que tengo un gobierno. Características secundarias que considera él son edificio público monumental, extensas redes comerciales, obra monumental estandarizada, escritura, desarrollo de ciencias exactas. Hoy se reconoce que estos criterios pueden ser problemáticos por una serie de razones, principalmente porque el criterio que utiliza la arqueología para definir una civilización no está muy claro. La realidad es indiferente a nuestras distinciones intelectuales. Se sabe de sociedades que produjeron construcciones monumentales, como en la isla de Pascua o Stonehenge, donde no existía ni organización estatal ni escritura. E incluso conocemos centros urbanos como civilizaciones precerámicas mucho antes de la época de los incas, que se establecieron antes del desarrollo de la agricultura extensiva. Entonces no hay una definición exacta o características inamovibles que definan lo que es una civilización, por lo que siempre va a haber discrepancias y el debate va a estar abierto. Por eso está la caja de comentarios también, para que sigan con el debate. Seguramente algunas personas van a pensar que Catalhoyuk debería ser una civilización.
hagan acá saber sus razones. Sin embargo, esta lista ofrece una guía por la cual se pueden comparar objetivamente los atributos de cualquier sociedad. Si una sociedad muestra la mayoría de estos atributos o incluso todos ellos, nos permitirá referirnos a ella como civilización sin importar cuán extraña, desagradable o arcaica podamos encontrar su forma de vida y sus valores. Lo cual nos lleva a otro punto: ¿son los habitantes de estas sociedades a las cuales nosotros consideramos como desagradables y arcaicas civilizados? Porque el término civilizado tiene otra connotación que no está muy relacionada a todo lo que hemos hablado acerca de la civilización. Normalmente lo utilizamos como una especie de comportamiento, ¿no es cierto? Y no siempre es cualquier tipo de comportamiento. El diccionario lo dice claramente: una persona civilizada es alguien que se comporta de manera educada y correcta. Y todos sabemos que eso es bastante ambiguo en las sociedades. Algo que me parece a mí educado puede no serlo para alguien de Japón. A ellos les encanta tomar su sopa de fideos haciendo sonar cuando hacen los sorbos. A algunos eso les puede parecer desesperante, pero para los japoneses quiere decir que tu sopa está deliciosa. ¿Por eso no son civilizados? No lo creo. Cualquier definición del término que no se utilice para intentar relacionarla con una civilización, como lo hemos visto anteriormente, tiende a ser despectiva y por lo general es una abreviatura de tener o no los mismos modales que yo. Algunos también toman el sinónimo de civilizado como suave o no violento, pacífico, lo cual es bastante irónico. Puede haber violencia y brutalidad en sociedades incivilizadas que no dan muestras de civilización sin duda, pero se necesitan civilizaciones avanzadas para matar realmente a muchas personas. Por ejemplo, las atrocidades que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, en donde algunos países avanzados tecnológicamente inventaron métodos industrializados para matar a millones de personas inocentes. Deberías poder considerarte civilizado por el mismo hecho de pertenecer a una civilización, pero como pueden ver, esto es mucho más complejo de lo que parece y no siempre se da el caso. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Haznos saber acá abajo en los comentarios qué es una civilización según tú, o si has experimentado algún choque cultural y has parecido incivilizado. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video y hasta la próxima.